Volvemos, estamos en el programa 502 de Susurros en tus oídos, 12 años en el aire de Radio Sónica, y ahora le doy la bienvenida al director Cristian Forteza. Bienvenido, Cristian. Gracias por invitarme. No, por favor, nos vas a hablar de Rojos, Globos Rojos, de Tato Pavlovsky. Sí, así es. En principio es una adaptación de lo que sería la obra original, la que lleva su nombre, pero además en este proceso de adaptación le he incluido otros textos de Tato Pavlovsky, otras obras, fragmentos y escenas de la muerte de Marguerite Duras, de Paso de Dos, de Cámara Lenta, varios de sus textos. Pavlovsky tiene una cosa que cierta temática la repite, entonces se puede sacar y poner, incluso él mismo en sus obras le pone fragmentos enteros y los pasa a otra de sus obras que queda interesante también, porque también al cambiar de lugar tiene otra connotación. Y vos has dirigido también en años anteriores, ¿no? La muerte de Marguerite Duras y Cámara Lenta. Y Potestad. Ajá, y Potestad. Lo primero que hice fue Potestad, después Cámara Lenta, después la muerte de Marguerite Duras y ahora Globos Rojos. ¿Qué es lo que más te seduce de la escritura de Pavlovsky? Lo que más me seduce es que es un texto oblicuo, en el sentido que siempre hay algo que no dice y que es lo más interesante que aparece en sus obras, ¿no? Digamos, en el sentido que hay un texto explícito, pero por detrás hay un montón de cosas que no está diciendo que le dan la potencia a ese texto. Eso es lo que más me gusta, porque es lo que se puede trabajar, como que dice en el subtexto, ¿no? En ese sentido. Un poco lo que decía Hemingway, ¿no? Lo que oculta es lo más importante de lo que está diciendo. Claro. Porque hay textos que está todo dicho y lo único que hace el actor es poner el cuerpo a eso e ilustrar lo que está pasando y no hay mucho más. En cambio, en Pavlovsky me resulta eso, ¿no? Que lo no dicho me parece lo más importante que tiene. En la trama se da, digamos, los personajes se ven afectados por el cierre de este teatro Globos Rojos, ¿no? Y allí, bueno, comienzan seguramente a compartir todas sus angustias. ¿Cómo podemos montar un paralelo con la realidad actual en cuanto a, digamos, al momento que está pasando, especialmente, digamos, el teatro independiente y salas que por ahí no se pueden mantener abiertas porque no pueden pagar el alquiler o la luz o el gas? Sí, por supuesto, tiene una actualidad terrorífica, podríamos decir. De hecho, yo el proyecto lo presenté el año pasado en agosto. Y obviamente ahora al estrenarse, que nos estrenamos en julio, tiene mucho más actualidad que el año pasado cuando lo presenté. Realmente porque se fue profundizando estos problemas que tienen las salas, ¿no? Con el alquiler, con los impuestos. Es imposible. Realmente el teatro independiente tiene que tener más apoyo con políticas culturales que realmente hagan un seguimiento y que no dejen morir al teatro independiente, porque es importantísimo. Sí, como yo siempre digo, creo que es un teatro que nos ayuda a pensar y a tomar conciencia, ¿no? Que por ahí los grandes espectáculos, sin, digamos, sonar, no lo digo en desmedro de nadie, ¿no? Pero actúan más como un foco de diversión para entretenimiento, para olvidar. De hecho, la mayoría son comedias, ¿no? Claro. Sí, realmente el teatro independiente está pasando un momento muy duro. Primero por el cierre de muchas salas y por otro lado, bueno, la gente tampoco tiene demasiado dinero para poder hacer la salida que le gusta, que es ir al teatro y después ir a comer. Claro. Tiene que elegir o no salir directamente o una vez al mes hacer esa salida. ¿Cómo fue tu elección de actores? En la obra te acompañan Jorge Lorenzo, Lorena Peñón y Gabriela Pereira. Penón.
Mira, con Jorge y Lorena, bueno, con Jorge ya venimos trabajando desde Potestad, él hizo Potestad, un personaje de cámara lenta, Lorena también hizo un personaje de cámara lenta. Es un grupo que viene trabajando, bueno, ahora se incorporó Gabriela Pereira, que también hizo la asistencia de una obra anterior, ahora ingresó como actriz, así que es un grupo que venimos trabajando hace un tiempo. También hicimos Las paredes de Gambaro, que también es un texto que también me gustaba porque tenía cierto paralelismo con lo que me gusta de Pavlovsky, ¿no? Que lo que no, sobre todo ese texto de las paredes, que lo que no dice es lo más importante. Recordemos que Rojos Globos Rojos va todos los sábados a las 20:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, Sala Pugliese, que está en planta baja, ¿no? ¿Esta sala? Sí, la planta baja al fondo, sí. Bien. Y Cristian ha cedido gentilmente 2 entradas para los oyentes que quieran llamar al 4371-4740, interno 32 o 33, dejar su nombre, su número de documento y su celular para poder ver Rojos Globos Rojos. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Seguimos hablando con el dramaturgo y director Cristian Forteza, que ha venido a hablarnos de Rojos Globos Rojos, y estábamos en el intermedio hablando un poquitito sobre su recorrido y su interés por la comedia, por la comicidad, y bueno, quería que compartieras un poco lo que me contaste hace un momento. Sí, bueno, te estaba contando que vengo del palo del varieté, se podría decir. Trabajé mucho con la dirección de unipersonales de comicidad, de clown, con magos. Tengo un recorrido bastante largo en ese sentido. Y con el tiempo me di cuenta que tenía, después de dirigir muchos años, empecé a dar clases con lo que fui rescatando de la dirección. Y después me encontré con la necesidad de querer transmitir en las clases algo más conceptual. Entonces empecé a investigar y a crear conceptos. Es decir, yo me preguntaba, bueno, ¿qué cosas son las que se repiten, sobre todo en el cuerpo, independientemente de la dramaturgia, ¿no? A nivel actoral? Entonces empecé a investigar y apareció esto de, bueno, generalmente, que se da mucho en la comicidad, en los personajes, lo mecánico y repetitivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta cosa de cuando aparece lo mecánico, lo repetitivo, lo involuntario, aparece la comicidad, ¿no? Esto, bueno, Chaplin en ese sentido lo maneja muy bien, Buster Keaton. Y también me di cuenta que este es un concepto que yo saqué de Kane Johnston, de un libro que se llama La impro y el teatro. Él dice, es un concepto que se llama estatus. Entonces dice, bueno, cuando hay 2 personajes, uno que maneja un estatus alto y otro bajo, si se invierte esa relación, puede aparecer la risa. Claro, yo pensaba, es verdad, digo, todas las parejas de comicidad, uno maneja un estatus alto y otro bajo, ¿no? Y siempre sucede algo para que esto se invierta, ¿no? Chaplin, por ejemplo, maneja siempre un estatus muy bajo, pero sin embargo siempre hace algo para bajarle el estatus al poder, ¿no? Al dueño de la fábrica, al policía. Después hay una diferencia con Buster Keaton, por ejemplo, que él maneja un estatus muy alto y siempre suceden cosas para bajárselo a él mismo, ¿no? Y él trata de levantarlo. Entonces, ese sub y baja es lo interesante, lo que a uno le produce gracia, ¿no? En ese sentido, Mr. Bean lo mismo, hace el mismo trabajo, ¿no? Él maneja un estatus muy alto y siempre aparecen cosas que le hacen bajar, y él tratando de que no se baje ese estatus. En la vida cotidiana sucede lo mismo. Digo, si alguien se cae alguien se tropieza en la calle, nos podemos reír.
Sin embargo, no vamos a reír más si hace como que no pasó nada. Claro. ¿No? Claro. Porque ahí vemos ese juego, ese vaivén, ese sub y baja, ¿no? El que disimula, ahí aparece la gracia. Este es un concepto muy interesante que se utiliza, atraviesa toda la comicidad. Atraviesa toda la comicidad. Realmente yo lo utilizo muchísimo en las rutinas, ¿no? En la rutina de los magos, en la rutina de los artistas de varieté. Digo, bueno, tratemos de que el personaje aparezca con un estatus bajo y ver qué podemos hacer para que vaya bajando y tratar de levantarlo. La gente, claro. El mago es muy interesante porque de por sí maneja un estatus muy alto. Entonces, cuando empieza a jugar que no le salen los trucos, la gente empieza a reírse, claro, ¿no? Claro. Y después, obviamente, da una vuelta de rosca y termina haciendo lo mejor de lo que uno pensaba. Pero ahí tienes una imagen muy fuerte del mago que maneja un estatus alto. Así que, bueno, un poco eso es lo que fui sistematizando y transmitiéndolo en charlas, en seminarios. Qué interesante, qué interesante. Contame ahora un poco de tu amor por el teatro. Y empezó, uno nunca sabe exactamente cómo empieza. Me acuerdo, tenía 19, 20 años y yo vivía en Villa del Parque con mis padres. No sé a quién le pregunté si sabía de quién daba clase de teatro. No sé por qué se me ocurrió preguntar eso. Me dijeron, mira, tomate el 24, te bajás en Corrientes y Paraná, caminá para el lado de Córdoba y vas a ver que ahí hay una escuela, antes de llegar a Córdoba. Ah, bueno, perfecto. Me bajé en Corrientes, fui caminando, mirando los cartelitos, veo un cartel chiquito que decía clase de teatro, antes de Córdoba, perfecto. Subí, justo empezaba una clase de primer nivel, así que me quedé. Como a los meses, un día bajo y veo un semejante teatro enfrente, era el teatro de Alejandra Bovero, Andamio 90. Evidentemente ahí me habían mandado, y yo terminé en otro lugar que después el director que ahora falleció, era Ernesto Raimondi, y realmente aprendí muchísimo, y después que dejé de estudiar, empecé a darme cuenta que este artista era muy grosso. Empecé a investigarlo y me di cuenta que fue el que trajo la técnica de Brecht a la Argentina. Era realmente muy importante, pero tenía evidentemente muchos problemas con el ambiente, entonces se iba peleando con todo, entonces lo iban dejando relegado. El teatro se llamaba El Vitral. De hecho, Néstor Raimondi ahora no me acuerdo el nombre de la señora que estaba en el vitral de Rodríguez Peña. Habían empezado juntos ahí en Rodríguez Peña. Él le había puesto el nombre porque había un vitral muy grande en el fondo y después se pelearon y él se fue así que funcionó prácticamente muchos años, los dos teatros con el mismo nombre. Mirá. Claro, pasa que una cosa era el teatro que estaba en Rodríguez Peña, mucho más grande, y esto era una salita arriba. Que aún existe. Sí, el chico que lo tiene ahora se lo compró a Néstor Raimondi y le puso, ahora no me acuerdo el nombre, pero sigue existiendo como salita y lugar de dar clases. Así que bueno, empecé a estudiar ahí, después pasé por otros talleres, después terminé haciendo dirección en la EMAD, en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, de la cual soy docente también ahí. Pero de entrada siempre me gustó la comicidad, entonces me fui enganchando con grupos que hacían humor, las típicas escenas de varieté de humor, sobre todo en Liberarte, una época de oro, Liberarte de Trasnoche, ¿no? en los 90 y pico. Y en los últimos años me empecé a dedicar un poco más al teatro de texto, porque me fui también cansando un poco porque es muy difícil armar toda una dramaturgia desde cero, ¿no? Porque las rutinas tenés que armar desde cero, no tenés nada desde antes, no hay un texto. Y lleva mucho trabajo, y bueno, me fui cansando un poco de todo eso. Y empecé, a trasladar todo lo que fui aprendiendo de la comicidad en el teatro de texto. Y sobre todo, en la comicidad hay algo que tiene que ver con la precisión en el gesto, en la acción, en el texto, y eso sí lo transmito de una manera que, a los chicos pobres los vuelvo locos porque trabajo con una precisión de reloj en los textos.
tiene una musicalidad que no pueden irse de eso, y bueno, se va armando, lo cual me lleva bastante tiempo. Generalmente estamos un año ensayando. Wow. Sí, sí, para poder lograr eso que busco. Sí. Después de Rojos Globos Rojos, ¿hay algo en el horizonte? Mira, el año que viene estoy armando ahí en el CCC el primer aniversario de la muerte de Pavlovsky. Yo hice un encuentro a nivel federal como homenaje a Pavlovsky, y el año que viene quiero hacer el segundo encuentro ahí en el CCC y con espectáculos que estén en cartel en otros lugares, ¿no? Cuando hicimos el primer encuentro hicimos varios espectáculos en el CCC, después hay otros en Capital, en el conurbano, incluso en el sur había otros espectáculos, en Mar del Plata, en Puerto Madryn. Se hizo a nivel federal, fue muy interesante, ¿no? Como homenaje. Bueno, ahora de vuelta que tengo pensado hacer el segundo encuentro de homenaje a Pavlovsky. Sí. O sea, ¿es tu autor icónico? Sí, podríamos decir que sí. Sí. Realmente lo conocí a él, tuve la suerte de conocerlo, estudié psicograma con él. También le había hecho un homenaje en vida con Potestad, que vino a verlo, estaba muy contento. Sí, realmente es un autor que me gusta mucho. Sí, es un autor muy convocante y que jamás pierde vigencia, ¿no? Claro, sí, un poco por lo que hablamos antes, ¿no? Que los textos, si bien tienen actualidad cuando uno los escucha, pero hay toda una temática existencialista muy interesante, ¿no? Digamos, que habla de la vejez, de la muerte, de las relaciones, de los amores, de los miedos, del vacío, del suicidio. En nuestros temas cotidianos, aunque uno no lo manifieste, pero son los que generalmente también se escuchan en un consultorio. Claro. Nos acosan a todos. Bueno, Cristian Forteza, muchísimas gracias por haber venido a contarnos no solamente sobre Rojos Globos Rojos, sino también sobre tu trayectoria. Me importaba que nuestros oyentes te conocieran un poquito más. Gracias a vos por invitarme. Y nos estaremos viendo allá entonces, el 15, ¿sí? Y gente, por favor, recuerden, 4371-4740, interno 3233, 2 entradas para ver Rojos Globos Rojos de Tato Pavlovsky. Nos reencontramos la próxima semana. Chao.